Buenos días desde Guadalajara, muchas gracias primero por la invitación de estar acá compartiendo en esta segunda edición de un foro mundial sobre culturas y diversidad. El primero fue en Barcelona, ahora nos toca en México ser anfitriones de este segundo foro en Monterrey. Lo que voy a presentar, efectivamente, el texto es bastante largo. Quiero señalar además que es un texto coautoriado con otro investigador de acá en la universidad, el maestro Israel Montiel Armas, y que va a ser publicado precisamente por UNESCO prontamente en estos próximos días, semanas, en una publicación sobre un mundo sin frontera, donde la idea era justamente reflexionar si era posible pensar un mundo sin frontera en términos migratorios. La presentación va a ser mucho más corta, evidentemente, siguiendo lo que decía Patricia respecto a lo que es el texto. Voy a permitirme leer algunos párrafos y después ya hablar más en concreto de algunos puntos. Hoy en día, pasearse por determinadas zonas de cualquier gran ciudad occidental, como por ejemplo el Raval en Barcelona, el East LA, el este de Los Ángeles, el Brixton en Londres, sin duda provoca una sensación peculiar en el visitante. La mayor parte de las personas con las que se cruza pertenecen a otras etnias, procedentes de otras partes del mundo. Hablan lenguas ininteligibles e incluso visten de forma pintoresca, pero todo ello con total naturalidad. Porque de hecho, ese es su barrio, esa es su naturaleza social en la cual se desenvuelven. Y es el visitante, que aunque puede ser de otro barrio de la misma ciudad, es el que parece fuera de contexto. Esta sensación no la producen solo la fisonomía y la manera de los vecinos, sino que es toda la morfología del lugar, desde la apariencia de los comercios y los productos que se expenden, hasta los mismos olores y colores que se perciben. No se corresponde todo ello con lo habitualmente considerado como autóctono. Lo más relevante de este caso es que estos barrios no son una curiosidad para turistas, ávidos de imágenes exóticas para sus fotografías, o una especie de parques temáticos que muestren en vivo cómo es la vida cotidiana en otras partes del planeta. Aunque ese visitante pudiera tener la impresión de haberse trasladado a otro continente, en realidad lo que está observando y lo que está viviendo es un barrio típico del occidente globalizado, tan autóctono como cualquier otro, pero también tan irrepetible fuera del primer mundo. En realidad, cabe mencionar que esta experiencia no supone una singularidad propia al mundo actual. Las numerosas Chinatowns y las Little Italies esparcidas en todo el mundo y que acostumbran a ser los barrios más antiguos, con mayor solera en las ciudades, demuestran que las migraciones internacionales no son un fenómeno de reciente aparición. Si bien a menudo se olvida, interesadamente, su historia es tan antigua como la propia existencia humana sobre la Tierra, aunque habría que ser más preciso. La migración internacional se remonta, de hecho, a la aparición de las primeras fronteras internacionales. De hecho, con la única excepción de los denominados países de poblamiento, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia y Nueva Zelanda particularmente, todos los países occidentales y Japón expulsaron contingentes considerables de población hasta bien entrado el siglo XX, siendo hasta ese momento el origen de la mayor parte de la inmigración internacional. Incluso países tan desarrollados como Italia, España o Irlanda continuaron siendo el foco de importantes emigraciones hasta hace unos 30 años, lo que también suele olvidarse frecuentemente. En todo caso, si algo distinguiría la situación actual en relación a épocas anteriores, es que las migraciones internacionales no solo se han intensificado, sino también se han extensificado, de tal modo que mientras en los últimos decenios los países occidentales han reducido su contribución a los flujos absolutos, estos se han diversificado en sus orígenes, destinos y tipos, modalidades migratorias, como resultado del cúmulo de procesos que llamamos de globalización. Hoy en día vemos a la migración de una manera mucho más amplia. Nuevos sujetos aparecen o son visibles en la migración. Hablo de la mujer, de las etnias, de las edades, de las generaciones. Migran niños, pero también abuelos, tercera edad, etc. Todo eso hace que la migración hoy día sea mucho más extensa en términos de relaciones y procesos sociales. El problema entonces, la cuestión hoy día es cómo comprender la migración en este mundo contemporáneo. La hipótesis que planteo es que estamos rebasados por los acontecimientos. Explico esto. Nuestros conceptos, nuestras categorías, nuestras teorías, nuestra política, el marco político, provienen de marcos de comprensión y de acción política que han sido rebasados por la globalización y por la posmodernidad. Un corolario de esto es que, si esto es cierto, ello augura el fracaso de cualquier política migratoria, cualquier intento de control y acción sobre la migración
que no parta del hecho que es necesario abrirse a esta nueva realidad, que es el problema que hoy día, por ejemplo, enfrentamos en el caso de Estados Unidos, México, Estados Unidos, con los acuerdos migratorios. ¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo migratorio? Entre otras cosas, por esta predominancia aún de esquemas conceptuales políticos arcaicos que no entienden o que no permiten comprender la complejidad de la migración actual. En este plano yo planteo 3 ejes o una tríada para entender la migración actual y cómo actuar en términos ya no solamente de control, sino entender la integración de los migrantes en el mundo contemporáneo. Por un lado, un concepto, un fenómeno reciente, bueno, no muy reciente, pero que ha sido muy discutido, que es el tema de la globalización. Otro concepto y otro fenómeno que está vinculado a esto para entender la migración es la posmodernidad, el posmodernismo. Y el tercero, que surge desde la propia migración o de los estudios de la migración y de la acción de los migrantes, se refiere al transnacionalismo, a la migración transnacional. Los 3 conceptos han sido desarrollados independientemente por distintos autores y ampliamente discutidos. Lo que yo quiero es retomarlos y articularlos para, en conjunto con estos 3 pies, repensar y armar un nuevo concepto, una nueva visión de lo que es la migración hoy en día, que nos permita actuar en el mundo contemporáneo. Por un lado, la globalización lo que nos trae a colación es precisamente todo el marco de desigualdad económica, cómo se reconstruye hoy día, cómo se reconfigura la desigualdad en un mundo global. Básicamente esto tiene que ver con la flexibilidad laboral, la polarización de las ocupaciones, etcétera. Temas que han sido ampliamente trabajados por Castell, Saskasasen, etcétera, miles de gentes. Lo importante en este caso es cómo hoy día estamos, en términos de la globalización, en el marco, en términos laborales, de un régimen de riesgo laboral que sustituyó al anterior régimen del estado de bienestar, de seguridad en torno al estado de bienestar. Hoy día el trabajo es un riesgo, no es una seguridad, y por lo mismo no es un elemento de integración y de cohesión social, como sí lo fue en el estado de bienestar hasta hace unos 30 años. Ahora, esto define, sobre todo la polarización de las ocupaciones, define no solamente por puestos distintos, unos subordinados, precarios, vulnerables, sino que también plantea las condiciones para quienes van a ocupar estos puestos de subordinación, precarización flexibilizados y quienes van a ocupar los puestos de arriba. En esto retomamos entonces parte del discurso de la posmodernidad, básicamente lo que tiene que ver con la discusión sobre el auge y la crisis de las identidades. Básicamente, lo que está detrás de esto es la pérdida del sentido de trascendencia, del desencanto con la modernidad, con el Estado moderno, el Estado nacional moderno de hace unos 30 años, 20 años. Y hoy día lo que nos llama justamente es cómo esta proliferación de identidades fragmentadas, la identidad de género, la identidad de etnia, la identidad generacional, la identidad de barrio, la identidad, etcétera, 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 van apareciendo como elementos que justamente constituyen los elementos de identidad y de sentido de pertenencia de los sujetos, pero también pasan a ser elementos de diferenciación y de desigualdad de unos con otros. Son las bases culturales, las bases sociales para la construcción de una exclusión social. Hoy en día, ser migrante, por ejemplo, no es solamente provenir de otro país, sino que se le implican una cantidad de ropajes sociales y culturales que lo ubican socialmente en determinados puestos de subordinación.